Hola, papi. Hola, mami. ¿Qué estás haciendo? Pues preparando el desayunete, ¿no? Muy bien. Vamos a hacernos un cubata. Buena mañana. Sí, sí. Mirar el tinglao que tenemos aquí montado en Iàtova. Porque esto es una zona de acampada, está súper permitido. Y ahora os voy a enseñar enseguidita el lugar que es, vamos, yo creo que de nuestro top es el número 1 hoy por hoy. Porque se puede acampar y, bueno, pues podéis venir con tienda de campaña, podéis venir con carro, con furgo, con autocaravana, caravana también, con todos los vehículos podéis venir. El pueblo está a unos 3 kilómetros y, bueno, ahí tenéis panadería, carnicería, tenéis de todo. La zona de acampada libre de la Cueva de las Palomas. Se puede aparcar en toda esta zona de aquí y toda la zona de ahí debajo. Qué pedazo de vehículo, que no sé ni cómo denominarlo. No sé si es un 4x4 o un tanque o qué es eso, pero vamos, alucinante. Todas las zonas de aparcamiento, tanto para vehículos vivienda como para vehículos. Acceso para gente con movilidad reducida. Esta cadena que veis aquí, ¿vale?, es porque ningún vehículo puede acceder. Entonces, toda esta zona de aquí detrás que veis es para acampar, para venir con tienda de campaña. O sea, alucinante. De los pocos sitios que quedan en España que se puede hacer acampada libre, gracias al Ayuntamiento de Iàtova, ¿eh? Otra cosa muy importante es que podéis cuidar todo este entorno y no dejéis basuras, porque si no, al final nos restringen estar en los sitios y es muy complicado, poder tener estos pequeños espacios. ¿Sabes qué? No creo que... Tenemos unas duchas, agua fría. En verano viene bien, ahora en invierno no te vas a bañar con agua fría, pero puedo duchar con agua fría, pero aquí... Y aquí pues más Y aquí más pelitas. Aquí tenemos... aquí la el agua presión sale muy bien. sale ¿En mejor. esta? Mejor, pues hay que pues venir bien, aquí. sí. Para fregar fenomenal. Baños. Y pues con la papelera para que podamos ser limpios y cuidemos estas zonas. Aquí sigue el sendero para la gente con movilidad reducida. Y bueno, por todo este sitio, como veis, para hacer picnic también. Y ahí arriba los paelleros, vamos a verlos. Vamos a ver los paelleros. Aquí tenemos los contenedores de basura. Es el primer sitio que veo que están resguardados. Pues la verdad que está muy bien, porque si hay animalitos por aquí, pues así no escarban ni tiran basura ni la esparcen por todos los sitios. Y mirar por dónde. Aquí hay una compuerta, y va a caer toda la basurita ahí debajo. Al contenedor. Fenomenal. Una fuente allí. Allí tenemos 2 grifos de fuente de agua potable para poder beber. A ver, he de decir que esto no es un área de autocaravanas, entonces no hay para llenar ni para vaciar. Nos tenemos que apañar pues con los grifitos que estáis viendo para poder llenar depósitos, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que agua por lo menos hay. Duchas y baños, súper importante. Las barbacoas para hacernos la paella, para hacernos la torrada de chuletitas. Y bueno, mirad, qué paelleros más hermosos. La verdad es que están fenomenal. Y también pues están resguardados por si llueve. Y ahora vamos a ver que ahí delante hay un pequeño refugio también. Nos puede servir de refugio, pero simula lo que en la época ibérica, cómo se construían antiguamente las casas, ¿vale? Para que lo veáis. Pero bueno, a nosotros nos puede servir un día así de mucha lluvia. Si quisiéramos poder cenar o comer aquí dentro, pues nos traemos nuestra lamparita y podemos estar dentro perfectamente. Mirad.
El suelo es de tierra, es un poco, pues eso, que levanta polvo, pero en un momento dado de una noche de mucha lluvia o viento o frío, pues podemos utilizarlo para poder estar aquí dentro. Entonces mirar el techo, cómo se hacían los techos en aquella época. Bien, pues ahora nosotros os vamos a enseñar lo que para nosotros es lo más bonito de este paraje. Ya bonito es que se pueda hacer acampada libre, pues mucho más la cascada de la Cueva de las Palomas, que es espectacular. Bueno, pues mirad, por aquí se empieza la rutita para llegar a la Cueva de las Palomas. Por aquí ya no hay acceso para movilidad reducida, ¿eh? Aquí unos escaloncitos. Sitting in my room, thinking about all the crazy things we love to do. Just me and you. Can't help but smile and laugh a bit, 'cause I know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite. But you're the apple of my eye, the reason there are blue skies all the time. And everything I do, I wanna do it with you. And sometimes things aren't going right, but you're the last piece to the puzzle of my life. My ride or die. When life gets rough, your love's enough. ¿Qué te ha pasado, cariño? ¿Qué te ha pasado?
cago en la hostia. Hostia, nano. Pues te has hecho ahí una brechita, Joder. macho. Pero no sabéis cómo, ¿eh? Un accidente. Ha sido un accidente. Tenía el ladrillo allá arriba en la red y Tenía el móvil aquí y Esteban ha movido la furgo y estaba así y se me ha caído todo el móvil así en punta. ¡Pam! Y como no es pequeño y pesa, mamma mía, chaval. Mamma mía. No os penséis que me ha pegado, ¿eh? Porque No, Dios me libre. yo le pego a él y reviento. Siempre les amenazo con el móvil. Y hoy has probado tú la medicina. Y siempre me dice, mamá, te has comprado un ladrillo de móvil. Y yo, Joder. no. Y tenemos la manía de dejarlos aquí en el pulpo, así. Y al mover se ha caído en toda mi ceja. Bueno. Voy a curarla. A ver qué hacemos ahí. Si ponemos puntos o no ponemos puntos. Quítate eso de ahí y déjate la grasa así. Ponte la grasa, póntete la grasa. Saca la aguja, Álvaro, que vamos a coser a la mamá. Me duele más el golpe, fíjate, de aquí a aquí. O sea, no ha sido nada. Ay, pero sí que hace daño el iPhone, sí. Estoy accidentada. Pero ahora dentro de un rato me lo quito, ¿eh? Que no ha sido así tan grave de puntos ni nada. Es la sangre que es muy escandalosa.